Escuchen con atención, valientes buscadores de la verdad. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la sabiduría ancestral, desenterrando los 7 principios estoicos que forjarán tu mente como el acero en el fragor del yunque. Con la guía magistral de Epicteto y su Enquiridión, nos adentramos en un viaje hacia la inquebrantable fortaleza interior. ¿Estás dispuesto a desafiar las tormentas de la vida con la imperturbable serenidad de un verdadero estoico? Entonces prepárate para abrazar cada palabra como un mantra, cada enseñanza como una armadura contra la adversidad. Este no es un camino para los pusilánimes, sino para los audaces que buscan la auténtica libertad del alma. Sintoniza tus sentidos y agudiza tu voluntad, porque al final de este camino aguarda la promesa de la paz interior y la invencibilidad. En las páginas del Enquiridión, el antiguo sabio Epicteto nos legó una enseñanza eterna, como un faro en la oscuridad de la existencia. Enfócate en controlar solo lo que puedes controlar, tú mismo. Estas palabras resonantes no son solo consejos, son una guía esencial para la vida, una brújula que nos orienta en medio de la vorágine del mundo. Nos recuerdan que, en la vastedad del universo y en la complejidad de las relaciones humanas, nuestra verdadera soberanía reside únicamente en el dominio de nuestras propias acciones y pensamientos. Imagina por un momento el océano agitado de la vida, con sus olas furiosas y sus vientos traicioneros. En medio de esta tormenta, ¿qué podemos controlar? ¿Qué podemos aferrar con seguridad mientras luchamos contra las fuerzas que nos rodean? Solo a nosotros mismos. Nuestra voluntad es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tempestad. Nuestra mente es el faro que nos guía a través de la oscuridad. No permitas que las corrientes turbulentas de lo que está más allá de tu control te arrastren hacia la desesperación. No te entregues a la impotencia ante las circunstancias que escapan a tu influencia. En cambio, aférrate con tenacidad al timón de tu propia voluntad, navegando con determinación hacia las aguas serenas de la autodeterminación y la paz interior. Continuamos con el segundo principio como un eco de sabiduría atemporal. Los insultos te ofenden porque tú permites que te ofendan. Por tu propia opinión, básicamente tus creencias son las que te hacen sentir ofendido. Estas palabras, como flechas lanzadas desde el arco de la razón, nos recuerdan que nuestra percepción del mundo y nuestras reacciones ante él son moldeadas por nuestras propias convicciones más profundas. Considera por un instante el poder de esta verdad. Los insultos, como dardos venenosos, solo pueden penetrar las murallas de nuestro ser si permitimos que lo hagan. Son nuestras propias opiniones, nuestras creencias arraigadas, las que otorgan poder a las palabras de otros para herirnos. Pero ¿qué ocurre si nos aferramos firmemente a la verdad de nuestro ser interior? Si reconocemos que la fuerza de nuestra dignidad yace en nuestra propia percepción, no en las opiniones volátiles de los demás. No te dejes engañar por la ilusión de que las palabras de otros tienen el poder de infligirte daño. Recuerda siempre que tu valía no depende de la aprobación o el desdén de aquellos que te rodean, sino de la firmeza de tu carácter y la integridad de tus convicciones. Así como una roca inamovible frente a las olas del mar, mantén tu mente serena y tu espíritu imperturbable ante las provocaciones externas. Desde los anales del Enquiridión resuena el tercer principio como un trueno en el silencio de la conformidad. No dejes que opiniones ajenas te digan qué puedes hacer y qué no, y si está bien o mal tener las metas que tienes, hacer lo que quieres, o disfrutar o estar aquí o allá. Estas palabras, como un himno de libertad entonado por Epicteto, nos recuerdan que nuestra vida es nuestra propia creación y que nadie más tiene el derecho de dictar cómo debemos vivirla. Visualiza por un momento la fuerza de esta verdad. Las opiniones ajenas, como sombras fugaces, intentan eclipsar la luz de nuestra autenticidad. Nos dicen qué metas perseguir, qué caminos tomar, qué placeres disfrutar. Pero ¿qué derecho tienen los demás para definir nuestra existencia?
¿Acaso no somos los únicos arquitectos de nuestro destino, los únicos capitanes de nuestro barco en este vasto océano de posibilidades? No permitas que las voces del conformismo y la mediocridad dicten el curso de tu vida. Aférrate con firmeza a la verdad de tu propio ser, sigue tu propio camino con valentía y determinación. Recuerda siempre que tu felicidad y tu realización no dependen de la aprobación de los demás, sino de tu propia voluntad de vivir auténticamente, sin restricciones ni limitaciones impuestas desde afuera. Sacado del manual de vida o Enquiridión, emerge el cuarto principio como una antorcha de sabiduría en la oscuridad de la vanidad. No preocuparse por la deshonra o la falta de reconocimiento externo, ya que la valía de una persona no se mide por estas cosas. Estas palabras, como un bálsamo para el alma herida por la búsqueda de aprobación externa, nos recuerdan que nuestra verdadera valía reside en la integridad de nuestro carácter, no en el reconocimiento efímero de aquellos que nos rodean. Piensa la liberación que viene al aceptar esta verdad. La deshonra y la falta de reconocimiento pueden ser como cadenas que atan nuestra alma, impidiéndonos alcanzar nuestro potencial completo. Pero ¿qué importa la opinión de los demás cuando conocemos la verdad sobre nosotros mismos? ¿Qué importa el reconocimiento externo cuando estamos seguros de nuestra propia valía interna? No te dejes atrapar en la telaraña de la vanidad y el orgullo. Libérate del peso de la necesidad de reconocimiento externo y abraza la verdad de tu propio valor intrínseco. Recuerda siempre que tu dignidad no depende de la aprobación de los demás, sino de tu propia aceptación de quién eres en lo más profundo de tu ser. Extraído de las páginas de Enquiridión, surge el quinto principio como un faro de serenidad en la tormenta de la mente. No dejar que otros entren en la mente con pensamientos negativos, acumulando disciplina y autocontrol para mantener la calma incluso ante provocaciones. Estas palabras, como un escudo impenetrable ante las flechas de la negatividad, nos recuerdan que nuestra paz interior es sagrada y que solo nosotros tenemos el poder de protegerla. Imagina la fuerza de esta verdad. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil permitir que los pensamientos negativos y las influencias externas contaminen nuestra mente. Pero, ¿qué poder tienen los demás sobre nuestros pensamientos si no se lo otorgamos? ¿Qué efecto pueden tener las provocaciones si mantenemos nuestra calma como una roca inamovible en medio del océano tumultuoso de la vida? No te dejes atrapar en la telaraña de la negatividad y el caos mental. Cultiva la disciplina y el autocontrol como un guerrero estoico, entrenando tu mente para resistir incluso las más fuertes tormentas emocionales. Recuerda siempre que eres el guardián de tu propia paz interior y que solo tú tienes el poder de mantenerla intacta frente a las adversidades del mundo exterior. Desde las páginas imperecederas del Enquiridión, resuena el sexto principio como un eco de comprensión en medio del tumulto de la discordia. Tolerar con paciencia a aquellos que injurian, comprendiendo que actúan según su propia visión del mundo y no necesariamente según la verdad sobre uno mismo. Estas palabras, como un bálsamo para el alma herida por las palabras hirientes de otros, nos recuerdan que la verdadera fortaleza radica en la comprensión y la empatía hacia aquellos que nos causan daño. Imagina por un momento la libertad que viene al aceptar esta verdad. Las injurias y las palabras despectivas pueden ser como flechas envenenadas, pero al comprender que aquellos que las lanzan actúan desde su propia percepción distorsionada del mundo, podemos liberarnos del dolor que nos causan. ¿Qué importa la opinión de los demás sobre nosotros cuando sabemos quiénes somos realmente? No te dejes atrapar en el ciclo de la venganza y el resentimiento. En lugar de eso, cultiva la paciencia y la comprensión como un verdadero estoico, reconociendo que cada persona ve el mundo a través de su propia lente distorsionada. Recuerda siempre que la verdadera grandeza reside en la capacidad de perdonar y mostrar compasión, incluso hacia aquellos que nos han injuriado. Y el último principio extraído del Enquiridión emerge como un faro de sabiduría en el horizonte del progreso humano, mantenerse enfocado en seguir los dictados de la razón y progresar hacia un estado más elevado de vida. Estas palabras, como una guía luminosa en la oscuridad de la ignorancia, nos recuerdan que nuestro deber es buscar constantemente la excelencia y la virtud en todas nuestras acciones.
supone por un instante la grandeza que viene al aceptar esta verdad. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es fácil perder de vista nuestro propósito y desviarnos del camino de la virtud. Pero al mantenernos firmes en nuestro compromiso de seguir los dictados de la razón, podemos avanzar hacia un estado más elevado de conciencia y realización personal. No te dejes seducir por las voces de la mediocridad y el conformismo. En cambio, abraza la verdad de tu propia naturaleza racional y busca constantemente la excelencia en todo lo que hagas. Recuerda siempre que el verdadero progreso humano viene de seguir los dictados de la razón y elevarnos por encima de nuestras limitaciones hacia un estado de grandeza y realización plena. En resumen, al contemplar estos 7 principios extraídos del venerable Enquiridión de Epicteto, nos encontramos con un mapa para la fortaleza interior y la serenidad en medio de las adversidades de la vida. Nos recuerdan que nuestra voluntad es el único reino sobre el que verdaderamente gobernamos, y que nuestras acciones y pensamientos son las herramientas con las que forjamos nuestro destino. Al enfocarnos en controlar lo que está dentro de nuestro alcance, en mantenernos firmes ante los insultos y opiniones ajenas, en no permitir que la deshonra o la falta de reconocimiento nos perturbe, en proteger nuestra mente de pensamientos negativos, en tolerar con paciencia a quienes nos injurian, y en seguir siempre los dictados de la razón hacia un estado más elevado de vida, encontramos el camino hacia la verdadera libertad interior y la felicidad duradera. Que estas enseñanzas nos guíen en nuestro viaje hacia la autenticidad y la excelencia, y que podamos aplicarlas en cada aspecto de nuestras vidas, recordando siempre que somos los arquitectos de nuestro propio destino y los guardianes de nuestra propia paz interior. Que el espíritu estoico de Epicteto continúe inspirándonos a alcanzar nuevos niveles de sabiduría, virtud y realización personal. Que así sea.